Yo voy a intentar primero que ustedes ubiquen en alguno de los 4 escenarios que voy a presentar y recuerden su número. ¿Por qué? Porque durante toda la charla, no todo lo que vamos a presentar es para todos los escenarios de empresa. Por tanto, vamos a presentar 4 escenarios ahora y ustedes van a memorizar su número. 1, 2, 3 o 4. Y es importante que así lo hagan. Escenario 1, ventas igual a 0 o cuasi 0. Por supuesto, fuera de punto de equilibrio. Ventas en caída. Rebote potencial post cuarentena, no antes. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo acá, lo que van a ver en los escenarios, es ventas, facturación. En realidad a esta línea, lo vamos a ver más adelante, le deberían agregar su escenario de cobranzas, ¿no? Los famosos días en callo, días a cobro, para saber realmente cuándo esto se convierte en liquidez. Entonces, si ustedes están hoy en venta 0 o casi 0, están en el escenario 1, o son empresas de grupo 1. Empresas de grupo 2 están manteniendo entre el 30 y el 45 de su facturación, por diferentes medios, motivos, o porque migraron en la forma de vender, o porque agregaron un nuevo producto o servicio. Empresa número 3 está entre el 45 y el 60 de su facturación habitual, todavía por debajo del punto de equilibrio. Y empresa número 4, las afortunadas, como digo yo, entre comillas, están arriba del 60% y en algunos casos muy puntuales superando el 100%, sobre todo son proveedores de insumos básicos, ejemplo, salud o consumo masivo para alimentación. Esos son los 4 escenarios que nos encontramos hoy. ¿Tienen todos más o menos un número en la cabeza en qué escenario están? ¿Sí? Perfecto. Bueno, larguemos entonces. Primero que nada, hablar de ventas en este contexto, sin hablar de lo que es una planificación de crisis que contenga la venta, es un error técnico grave. Es decir, nadie puede hablar de ventas hablando exclusivamente de las ventas. Tiene que hablar de las ventas desde un punto de vista de entender el modelo de negocio y cómo en este pedazo de lío en el cual estamos todos inmersos, podemos desglosar la venta del resto de la crisis. Para eso es que primero vamos a ver algunas sugerencias generales, imagino que la mayoría de ustedes ya lo tienen, pero si no lo tienen, de cómo montar un plan de crisis en el cual la venta está, si se quiere, acuñada o metida. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Digamos, sin planificación global, sin visión global de crisis, lo que le pueda hablar yo de venta no sirve de nada. Absolutamente de nada. Así que primero vamos a entrar en la planificación. Primero, margen temporal. ¿Cómo se arma un plan de crisis? Entre 90 y 120 días es lo que se recomienda en este contexto. ¿Cómo se arma a partir de qué pirámide de lo que se llama la liquidez o la disponibilidad de fondos? Es decir, un plan de crisis en este contexto 100% es liquidez. Esto significa, mis ingresos compañía están en 2 millones de soles, discúlpenme, estoy hablando cualquier número por dar un ejemplo, o 200 millones de soles es exactamente lo mismo, de acuerdo, eso corresponde a la planificación A, que es no reducción de sueldos, proveedores tipo 3, pateo 30 días el pago, impuestos pago impuesto 1, 2 y no pago impuesto 4. Entonces, con referencia a la liquidez, van acomodando su planificación. ¿Por qué es muy importante hacerlo así? Primero, porque no sabemos cuánto va a durar genuinamente la cuarentena. Y segundo, porque no sabemos cuánto va a durar la recuperación en el consumo. Y cuando hablo de consumo es lo mismo que le vendamos a una persona en un restaurante o que vendamos insumos para la industria metalmecánica pesada, ¿no? Digamos, al fin y al cabo, cuando se va a reactivar la rueda, por así decirlo. Habitualmente se reactiva más rápido mientras más cerca estés del consumidor, ejemplo, un local a la calle, pero no sabemos qué va a pasar en este modelo post-pandemia porque no hay experiencia global y cuál va a ser la velocidad de la gente para volver a un ritmo normal. No tenemos ni idea. Y el que diga que tiene una idea, lo felicito porque de los mejores expertos globales que conozco, ninguno tiene idea de cómo se va a comportar el consumidor los primeros 90 días post-crisis. Entonces, este plan dinámico lo que lo define es la disponibilidad, la caja, lo que solemos llamar la liquidez. Hoy tenemos que ver la venta como liquidez. Venta y liquidez son sinónimos. Y por último, un buen comité de crisis, ya sea que sea una pyme muy pequeña, una empresa mediana o una empresa grande, está formada por un equipo, no solo por nuestro socio o nosotros como presidentes unipersonales.
¿Y por qué equipo? Y por lo que sean los referentes del área. Si tienen una compañía pyme muy pequeña, 15, 20, 25 personas, deben tener 2 o 3 referentes internos. Si tienen una compañía de 150 personas, deben tener no menos de 5 o 6 referentes internos. Así se conforma un comité de crisis. ¿Hasta ahí vamos, más o menos? ¿Cuántos de ustedes armaron un plan de crisis a partir de liquidez? Levanten la mano, que los veo en las camaritas. 1, 2, 3. ¿La mitad más o menos? ¿Estoy viendo bien? Porque no me muestra todas las cámaras. Sí, más o menos la mitad por lo que veo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un plan de crisis? Primero, cada área tiene metas puntuales. Desde reducción de costos hasta propuestas de cómo aumentar los ingresos, pero tiene metas puntuales cada una de las áreas que formamos dentro del comité de crisis. Sí o sí tiene que tener embebido lo que llamamos un plan de marketing de crisis, que es cómo comunico hacia adentro y hacia afuera según el escenario en que me encuentre. Es decir, si pasamos de escenario 2 de liquidez a escenario 3, ¿cómo voy a comunicar una reducción de sueldo del 30%? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Es una quita o es una retención que luego se va a recuperar? Digamos, la ventaja del plan de crisis es que planifico antes de ejecutar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Ok. Y todo lo que impacte en el flujo de fondos, está metido en el plan de crisis. Incluso que pueden ser subsidios, apalancamiento, préstamos, pero todo lo que tenga un impacto directo en el flujo de fondos, lo meto dentro del plan de crisis. Y recuerden algo muy importante, y esto ya entrando un poquito en lo que es ventas, por primera vez nos encontramos en una guerra que no es contra nuestro competidor, sino contra la liquidez. ¿Qué significa esto? Hoy día nuestra empresa gana o hace bien su trabajo en la medida que se quede antes que el otro, vamos a ver quién es el otro, con la liquidez que tenía mi cliente para pagar. Es decir, pasamos a competir, nuestro competidor pues ya es el fisco, nuestro competidor es la conexión a internet, nuestro competidor es el alquiler de nuestro cliente. ¿Se siguió? Digamos, la guerra es contra la liquidez, no es contra nuestra competencia natural. Por tanto, creen, lo que se recomienda habitualmente es 5, si no llegan a 5, creen 3 planes para poder quedarse con esa liquidez. Es decir, cuáles son en forma sucesiva e incremental lo que le voy a ofrecer a mi cliente que está demorando o entrando en mora en pago para quedarme con esa liquidez. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Recuerden que las cadenas de pago a partir de los gráficos que vimos antes se van a demorar entre 45 y 90 días más en la poscrisis. Tenemos primero el periodo de nuestras propias cadenas de pago, supongamos que nosotros tenemos 30 días de promedio de cobranza, por decir cualquier cosa, más lo que tarda en recuperarse nuestra cadena de valor de clientes para poder pagarnos. Supongamos que tiene 30 días más. 30 más 30 ya nos da 60. Nuestra cadena de pagos más la cadena de pagos de nuestro cliente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? No, por ahora Excelente. no hay. Plan de reconversión del negocio. Esto aplica específicamente a los casos 1 y 2, los que están más jodidos, digamos, los que están en venta cero o por debajo del 30% de facturación. Todo el mundo está hablando ahora de la reconversión del negocio, como si reconvertir el negocio sería, bueno, a partir de ahora, ¿saben qué? Se nos ocurrió una buena idea y vamos a empezar a vender barbijos. A ver, reconvertir un negocio es algo extremadamente complejo, suele llevar mucho tiempo en la mayoría de los casos. Este es un escenario que tiene un universo temporal no definido, pero que se va a agotar en algún momento. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con el concepto de reconversión del negocio, pero no con dejar de hacer lo que haces o convertir totalmente lo que estás haciendo. Es decir, como dice el slide, después se lo mandamos igualmente, reconvertir no implica migrar toda mi producción, ya sea servicios o productos, a un modelo diferente. Reconvertir implica a veces empezar a comercializar productos y servicios de terceros de simple venta. Entonces estoy reutilizando mi equipo para algo, ¿está? Y lo estoy haciendo rendir de alguna forma. Reconvertir es
meterme sí quizás en un canal de mercado electrónico, marketplace o como le quieran llamar, en el caso de que su industria lo permite y profundizarlo. Pero reconvertir no es rehacer todo su modelo de negocios, porque al menos que lo puedan rehacer en 10 días o 15 días, cuando vaya a impactar, se va a haber levantado la pandemia, o por lo menos se va a haber levantado la cuarentena más extrema. Por tanto, todo ese tiempo, esfuerzo y dinero que pusieron en la reconversión va a ir al tacho. Entonces, cuidado cuando escuchamos la palabra reconversión del negocio, que es un poquito peligrosa. Yo más de que reconvertir me gusta hablar de adaptar. Y sí recuerden muy bien en esta cuestión de encontrar oportunidades para los que están en el escenario 1 y 2, que atrás de cada actividad que está abierta, vamos a la clásica que es salud o alimentos, hay una cadena de valor muy grande. Y realmente suele haber oportunidades de venderle a esa cadena de valor que sigue activa, pero para eso hay que desgranarla. ¿Está? Digamos, tiene una cadena de proveedores detrás para que pueda llegar un producto al supermercado muy grande. No es solo el proveedor del hipermercado. Por tanto, descomponer la cadena de valor y poder encontrar oportunidades en las actividades que están hoy todavía en funcionamiento es una forma de reconversión. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Seguimos. Por supuesto, analicen viabilidad de segmentos o nuevos mercados y tengan acá hay una forma de reconversión muy interesante para los que están en venta cero y no pueden realmente hacer otra cosa, que es que todos tienen lo que se llama stock disponible de horas. ¿Qué es esto? La gente que hoy trabaja para ustedes, a escenario de venta cero, la tienen con una capacidad o con una disponibilidad de horas que están pagando en forma total o parcial o total. ¿Se sigue hasta acá? Es decir, que de las N horas disponibles de recursos, yo estoy solo utilizando el 20%, porque no estoy vendiendo. Y acá hay algo muy interesante, y sobre todo para dentro de comunidades cerradas, como puede ser la comunidad Vistage, que es prestar a un costo parte de mis recursos a las empresas que sí están en actividad. ¿Por qué a un costo? Y porque cada sol que va a pagar la otra persona, si lo hago a costo de una hora de un recurso de mi equipo, va a ser que yo no la pague. Ahora, ¿por qué hacerlo en entornos de seguridad? Porque si no podemos tener lo que se llama riesgo de contingencia o responsabilidad solidaria. Es decir, hay que hacerlo dentro de entornos en los cuales tenemos colegas con cierta confianza. Pero subarrendar a mi equipo con capacidad disponible es algo muy interesante. Sobre todo en entornos de confianza. Y hay áreas como la comercial que esto es bastante fácil de lograrlo. Para los casos que puedan vender, en el grupo 2, flexibilicen al máximo su política crediticia. ¿Por qué? Porque hoy un cliente de categoría, lo que se llama AAA, un cliente en buena categorización, y un cliente de categoría B, en realidad tiene un riesgo de contingencia similar, por el problema del corte de la cadena de pagos. Perdón, ¿alguien puso una pregunta? No, nada más que no entré el audio, por eso. Por supuesto, si yo tengo una contribución marginal del 45%, del 50%, del 60% de margen bruto, me permite tener este riesgo crediticio. Si mi contribución marginal del 5%, no puedo tomar este riesgo crediticio. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, redeterminen cuáles son sus políticas de riesgo crediticio. Contexto de trabajo, motivación y contención de equipo de trabajo. Primero y principal, manténganse online en el horario de trabajo con su equipo. No me importa si es por WhatsApp, si tienen un Hangout abierto con las cámaras apagadas, si tienen un Meet, si tienen un Skype, si tienen la plataforma que sea, pero mantengan a sus equipos con plataformas abiertas con sus líderes directos. Cada día que pasa de cuarentena, la gente le cuesta más trabajar y conectarse. Entonces tienen que estar cerca de sus equipos. Como mínimo, sus mandos medios, o ustedes si tienen pymes pequeñas en cantidad de dotación, interactúen 3 veces con sus equipos. ¿Está? Durante el día. Por otro lado, como
trabajar desde la casa es difícil, empiezan a trabajar, algunos de ustedes quizás ya lo hicieron, con agenda anunciada. ¿Qué es esto? Yo planifico el trabajo semanal y lo informo. Lunes, este es mi plan de trabajo, martes, este es mi plan de trabajo, miércoles, este es mi plan de trabajo. Eso se llama agenda de trabajo anticipada o agenda anunciada. Lo que le va a permitir eso es tener, primero, un control más cercano, pero segundo y muy importante, tener muy enfocado al equipo. Mira, estas son tus tareas para hoy. El equipo se disipa con mucha facilidad, reitero, en este entorno. Imagínense para la persona que vive en un departamento de 45 o 50 metros cuadrados, con dos chicos, uno de 3 años y otro de 5. Digamos, se vuelve difícil la situación, como se imaginarán. Entonces, trabajar con antelación y con agenda anticipada ayuda mucho a estructurar la forma de trabajo. Acuérdense que trabajar en home office no es trabajar desde la casa, es ser eficiente en un trabajo remoto, que es mucho más difícil. Y hay herramientas para esto que les recomiendo, la mayoría son gratuitas, Gmail o Trello son dos herramientas muy fáciles de usar en lo que es trabajo colaborativo, y las dos son herramientas gratuitas y les va a permitir intercambiar información y mantenerse online con sus colaboradores en un plan de trabajo conjunto. Siempre, si tiene un tamaño moderado o grande, por área. Si no está acostumbrado a herramientas colaborativas como Trello, es un muy buen momento para empezarlas a incorporar. Y en lo que es motivación y contención de equipos de trabajo, algo que ha dado muy buen resultado es que lancen un desafío todos los días a sus equipos de trabajo o a sus subequipos de trabajo. A la mañana un desafío, el que sea. Tenemos que mejorar 5% de la cobranza, tenemos que ver si existen otras oportunidades de negocio, abrir nuevos canales, se nos está trabando el online en esto, cómo podríamos solucionarlo, pero lancen una especie de trivia por equipo de trabajo, todos los días a la mañana. Y al cierre, en uno de esos 3 contactos, levanten las sugerencias del equipo. Eso mantiene al equipo mentalmente conectado y es muy importante. Y además, y no es menor, nosotros lanzamos 3 productos en los últimos 40 días de las ideas que salieron de nuestros equipos, no de las ideas que salieron de nuestros directores. Digamos, realmente en el equipo que está todo, en el diario, en la trinchera, hay ideas que muchas veces no salen del equipo de dirección. Aprovechenlas, son jugosas, valen la pena. Bueno, hasta ahí lo que refiere a lo que es plan de crisis y trabajo general en equipo, solo de manera introductoria. Vamos a entrar en lo que es escenario de ventas. Esto aplica especialmente a lo que son casos 2 y 3, al menos que estén en un escenario 1 y hayan decidido reconvertir parte del negocio. ¿Qué quiero explicar con esto? De lo que vamos a hablar ahora es cómo maximizar las ventas cuando están muy golpeadas dentro de este entorno. Y si están en ventas 0, les va a servir, sí, solo sí, tienen planificado empezar a vender algo por algún canal, ya sea propio o de terceros. Y tomen muy en cuenta, vuelvo a lo mismo, vender productos o servicios o comercializar productos y servicios de terceros a lo que estén en instancia 0 de ventas. Sobre todo si son productos fáciles de comercializar y que todavía estén en actividad. Si pueden vender, no importa cuánto, escenarios 2 y 3 vendan. Ahora, ¿cómo? Con sus mejores cerradores, su mejor fuerza de ventas. Quizás sean ustedes mismos los mejores cerradores. El otro día hablábamos con Nacho esto por otro contexto, digamos, en que es momento en el cual hasta los CEOs de grandes compañías, estoy hablando de dotaciones de más de 2.000 empleados, intervienen en el proceso de la venta. Es decir, todos aquellos que estén en estadio 2 y 3 algo pueden vender, pero no están dentro de sus números habituales de venta, concentro a mis mejores vendedores en las oportunidades que tengo. Todo el resto del equipo a la liquidez, es decir, a buscar la cobranza. Flexibilizando políticas de crédito. Los que están en el escenario 1 y 2, 0 ventas o muy poca venta, tengan mucho contacto con la fuerza de ventas. La fuerza de ventas, a ver, yo vendo desde los 15 años y soy un vendedor desde los 15 años y creo que es mi atributo más remarcable para poder hablar de ventas. Les aseguro que nos desmotivamos con una gran velocidad y sobre todo cuando no podemos vender.
cuando el escenario de ventas es 0. Entonces manténganse o muy cerca de la fuerza de ventas. Si no pueden hacerle vender algo, preparándolos para la postcrisis. ¿Qué es prepararse para la postcrisis? Bueno, ¿cuáles son los prospectos que vamos a atacar? ¿De qué manera? ¿En qué fechas? ¿Con qué plan de acción? ¿En qué orden? ¿Qué ventas tenemos que recuperar? ¿En qué orden? ¿Cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Cuál va a ser los procesos de venta que nunca desarrollamos? Si están manteniendo venta en formato remoto, tienen que sí o sí acortar sus ciclos de venta. ¿Por qué? Porque la gente está más dispersa. Es mucho más difícil mantener concentradas a las personas online que mantener a las personas concentradas cuando están uno frente al otro. Por tanto, uno de los trucos importantes es que sus ciclos de venta, sus reuniones sean más breves, más concisas. Es preferible meter más reuniones en ventas remotas o más hitos de contacto que reuniones largas, prolongadas. Y tiene que haber mucho más ida y vuelta con el prospecto que en una reunión tradicional o una reunión presencial. Hacer una venta remota no es lo mismo que hacer lo que hacíamos antes mediante una videoconferencia. Hacer una venta remota implica adaptar mis ciclos de venta para vender en forma remota, que es muy diferente a hacerlo en formato presencial. Aprovechen los que están en instancia 1 o 2 de ventas para profesionalizar a su fuerza de ventas, es decir, hagan la tarea pendiente que después no podemos hacer habitualmente porque el día a día nos come. Si no cuenta con un CRM, es un excelente momento para ponerlo. Les recomiendo PubRight porque es un CRM gratuito y autocustomizable para los que no tengan CRM. Es un muy buen momento para entrenar a la fuerza de venta. Como tienen muy poquitos prospectos o ningún prospecto, es un muy buen momento para que empiecen a cargar prospectos. PubRight está en castellano, en español. Hay otro que se llama No CRM también, que es similar, autocustomizable. Estamos hablando de licencias que cuestan $12 por mes con 0 costo de implementación. Y obviamente cuando hay poquitos prospectos, insisto, es mucho más fácil de implementar que cuando hay muchos prospectos. Entonces es un buen momento para varias cosas. Profesionalizar mis procesos de venta, estandarizarlos y volcarlos a un proceso de información que pueda mantener en la postcrisis. Para esto les voy a dejar un ejercicio divertido para que hagan con su fuerza de ventas. Ahora se los voy a dejar. Tomen en cuenta y tiren todos los días cuáles son las ideas que surgen de su fuerza de ventas. Si bien lo propusimos para todos los equipos, tiene el doble de importancia en los equipos comerciales. Vuelvo a lo mismo. Cualquier concepto que estemos hablando ahora, que digan, Emiliano, pero eso es una generalidad, digamos, ¿cómo lo bajo? Ya lo dijo Ignacio. Nacho, no sé si allá, para mí es Nacho, no sé si para todos es Nacho, disculpen, pero a disposición, con todo gusto, después hacemos una hora por teléfono y decimos, che, este y este criterio que diste en forma general, ¿cómo lo puedo aplicar a mi negocio? ¿De acuerdo? Cuenten con eso. Entonces, acá van a ver generalidades y después quieren bajarlo a su caso práctico, ya sea por un email o por teléfono, por WhatsApp o por un meeting. Con todo gusto lo bajamos a la realidad y por supuesto no tiene costo, simplemente porque son miembros Vistage Perú. Y por último, mantengan el contacto más fluido posible con sus vendedores. Ahora les voy a proponer un ejercicio muy interesante para su fuerza de ventas que pueden implementarlo muy rápido para empezar a hacer sus procesos comerciales, que es el siguiente. Agarren a toda su fuerza de ventas. No importa si venden a empresas o venden a consumidores finales, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En lo único que cambia es si ustedes venden, ejemplo, cervezas dentro de un restaurante, es decir, si atienden al consumidor final, pero si venden productos y servicios consultivos a empresas o a consumidores finales es lo mismo. Y háganle la siguiente consigna, teniéndolos a todos en un meet, ¿de acuerdo? En una reunión virtual. En 20 minutos escriban las 20 cosas que tenemos que hacer con un prospecto para ganar la venta. Repito la consigna, no la tienen escrita acá. En 20 minutos describan las 20 acciones, las 20 cosas que tenemos que hacer para ganar un cliente. Mantienen la reunión abierta como ahora, en silencioso y cada uno completa en individual.
puede ser confidencial, no hay ningún tipo de problema, no se trata de una casa de brujas. Ahora, cuando junten esos formularios, los recomiendo que lo hagan con calma, si tienen algún ansiolítico, tómenlo, les va a venir bien. Y lo que van a ver es cómo se vende. Y cómo se vende con una dispersión estándar horrible. Horrible. Cuando hacemos todo este ejercicio aún en fuerzas de ventas profesionalizadas, lo que nos damos cuenta es que la verdad que la mitad de los clientes, por lo menos la mitad nos compran, no es que le vendamos nosotros. Porque ni siquiera tenemos niveladas las preguntas de indagación clave para detectar la necesidad o la oportunidad. Entonces, hagan este ejercicio, es muy fácil de hacer, es muy buen momento para hacerlo y van a empezar a poder además capturar lo que cada uno mejor hace en un proceso único. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Proceso único no es loritos, no es todo repitiendo algo. Proceso único es qué tenemos que entender todos del cliente, qué tenemos que preguntar todos del cliente, qué acuerdo tenemos que lograr con el cliente sí o sí antes de pasar a la siguiente etapa. Eso es un procedimiento profesional de ventas. No es que todo el mundo repita lo mismo, porque de la forma en la cual ustedes van a indagar si el cliente tiene presupuesto, la forma específica, cómo formulen la pregunta, va a ser diferente a cómo la formule yo y va a ser diferente a cómo la formulen sus vendedores. Depende de cada caso y de sus estilos comerciales. Ahora, todos tenemos que indagar si hay presupuesto. ¿Se siguió el concepto? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Voy muy rápido verbalmente hablando? ¿No? ¿Se sigue más o menos? Bárbaro. Tengan en cuenta en este cambio y en esta forma de venta remota que en la post-crisis es muy probable que por lo menos parte de la venta y sobre todo lo que llamamos el pre-funnel, que ahora vamos a revisar, va a cambiar para siempre, por lo menos en parte, en un porcentaje de los clientes. Así que prepárense porque va a ser diferente, sobre todo en ventas consultivas, cómo se hace la preventa. Y la preventa va a pasar a un formato 100% remoto o 100% digital. La preventa, no estoy hablando de la venta. La venta, por lo que se está estimando hasta ahora, se calcula entre un 45 y un 60% de la venta consultiva va a quedar con un formato mixto entre presencial y remoto. Que igual va a cambiar notablemente la forma de vender, ¿no? Si tenemos un vendedor de edad muy avanzada que no le gusta la tecnología, no que no la pueda comprender, sino que no es amigable con la tecnología, no le gusta acercarse a ella, ténganlo en cuenta porque quizás se quede afuera en el corto plazo. Ahora, la forma de generar prospectos realmente cambió y va a cambiar para siempre. Y acá viene el tema de cómo voy a digitalizar o a empezar a generar prospectos en formato digital. No estoy hablando solamente de campañas de AdWords que todos conocen y no voy a aburrirlos con eso, ni su presencia en redes, ni cómo publicitar eficientemente en Instagram. No estoy hablando solo de eso, sino que todo el canal de generación de prospectos, incluidos los referidos, se va a convertir en un formato digital, casi en un 100%. Y para eso esto es un excelente momento para preparar a su compañía. Porque como hoy no les queda otra, es un muy buen momento para hacerlo. Ese es el último punto. Ahora, si todavía pueden vender, están en el escenario 2 o 3, sigan con los vendedores con agenda diaria, igual que le piden agenda diaria al resto de sus equipos. Juan, ¿cuál es tu trabajo para hoy, mañana, pasado? ¿Está? ¿Cuál es tu trabajo esta semana? Mira, no le puedo vender a mi cliente A, mi cliente C y mi cliente X, pero sí lo puedo contactar, sí puedo ver cómo está, sí puedo ver cómo está capeando esta crisis, sí puedo entender cómo él cree que, en referencia a nuestra relación comercial, va a ser esta postcrisis. Puedo hacer un montón de trabajo con mi cliente activo que no sea estarle vendiendo, pero que sí sea estarle agregando valor. ¿Cómo le va a servir que lo acompañemos en la postcrisis? ¿Está? Digamos, cuando salgamos de esta, cuando se abra la venta, ¿de qué forma podemos construir nosotros algo que a vos te agregue valor, que a ustedes les agregue valor para salir de este estado?
Por favor, disculpen mi abuso del vos. Esta semana di todas conferencias para Argentina y mi neutro está horrible. Cuando paso por 2 o 3 conferencias afuera, mi neutro se recupera, pero estoy demasiado argentino hoy en mi léxico. Discúlpenme, por favor. Y sí pongan una cantidad de contactos mínimos para lo que podemos vender, aunque sea poco, en volumen. 2, 3, 5, 10 contactos mínimos. Cantidad de contactos efectuados en formato remoto, que tienen que ser informados. Por eso lo primero que les recomendé es pongan un CRM. Ahora, no quieren por tener un CRM, no tengo problema. Agarren un Excel, pónganlo dentro de un Dropbox o de un Google Drive y que ahí todo el mundo vuelque día a día los 5 o 10 contactos que hizo en forma remota, virtual. Ya sea para vender o ya sea para conectar, porque quizás no es momento para vender. Vuelvo a lo mismo, cada una de sus industrias, y vamos a dar un bloque de preguntas para eso, tiene un escenario diferente. Esto estaba programado para las 12 y yo quiero dejar por lo menos 15 de preguntas, así que voy a avanzar un poquito más rápido, Nacho, si estás de acuerdo. Cuando generen sus campañas ahora y en formato digital, por lo menos empiecen a generar campañas en lo que se llama 3 toques. Ya no sirve la campaña de entro y salgo, sino que las campañas ahora se hacen sí o sí por lo que se llama nurturing, por nutrición. Es decir, tengo un primer contacto de acercamiento en el cual no estoy hablando ni de mí, ni de mi compañía, ni de qué ofrezco. Le estoy hablando solamente en un contexto general, por ahí de lo que nosotros proveemos. En nuestro caso sería qué se espera de las ventas en los diferentes escenarios para poscrisis. Ese sería un toque 1 para nosotros. Estoy dando un ejemplo simplemente para que sea visual. Un toque 2 sería qué se espera dentro de la industria de ese cliente específico. Y el tercer toque con el cliente, o el tercer email, o el tercer hangout, o el tercer lo que sea, recién sería la aproximación comercial. ¿Está? Esto es lo que se llama una campaña de 3 toques. Y se acabó la prospección, y esto no tiene que ver, que ya se había acabado antes, lo que pasa es que en Latinoamérica siempre todo nos llega un poquito más tarde, de el frío, el levanto el teléfono y me atiende, digamos, tenemos que empezar a aprender a que nuestros vendedores o nuestro equipo comercial tome herramientas digitales de contactación, no importa lo que vendamos. Y que entienda que al cliente que no podemos nutrirlo, es decir, que vamos a venderle con los tapones de punta, le debe pasar a ustedes como números 1 a sus organizaciones. ¿Cuántos mensajes de LinkedIn reciben al día diciéndoles más o menos esto? Emiliano, es un gusto ponerme en contacto contigo. Mi nombre es Juan Pablo, soy el presidente de tal grupo, nos especializamos en imagen digital. Te adjunto un brochure y en lo que pueda acompañarlos en este periodo de crisis estamos a disposición. Dicen todo lo mismo. Y adjuntan una presentación de mayor o menor calidad con el mismo texto. Eso no es una campaña, eso no es activar un prospecto. Digamos, los mensajes ahora más que nunca son únicos, dirigidos y aportando valor al prospecto. Y en forma escalonada. Lo que yo busco es, primero 100% de valor de aporta el prospecto, me compre o no me compre, no importa. No importa. Y es una escalera ascendente en el cual el último paso, el último, es el contacto con fines comerciales, dependiendo cómo se comportó en los anteriores. Si en los 2 toques previos, 3 toques previos no nos dio 0 atención, yo no voy a ir a una contactación con ese prospecto, lo voy a dejar en nutrición, porque no tiene sentido. Voy a ir a tocarlo, voy a rebotar, porque ya reboté en los toques iniciales, y no voy a poder volver a tocar ese prospecto en 1 año o 2. Entonces, prefiero dejarlo en nutrición, con información valiosa, no con newsletter de 2 soles con 50, sino con información valiosa, dejarlo en nutrición y cuando empiece a interactuar recién ahí, empezar con tema de ventas específicamente. Y tengan en cuenta que cada canal de comunicación que ustedes utilicen con sus prospectos, insisto, no importa si venden a empresas, a particulares, no importa a quién le vendan o el formato de venta, pero cada canal requiere un proceso diferente. No es lo mismo un proceso de ventas profesional por videoconferencias que un proceso de ventas profesional, también en remoto, por teléfono.
No es lo mismo, son procesos diferentes. Entonces, ¿qué van a tener que identificar? Este es mi proceso de venta, que tiene estas 5 famosas etapas, el famoso funnel de la venta, no los voy a aburrir porque todo el mundo debe saber ya de qué se trata un proceso o funnel de ventas. Ok, los clientes que manejo por WhatsApp, porque son clientes recurrentes de compra mensual, quincenal o semanal. ¿Cuál va a ser mi proceso de venta? Ok, clientes recurrentes, activos. Mis clientes nuevos que voy a manejar en un mix entre lo que es una primera contactación por LinkedIn y una segunda contactación mediante una videoconferencia. ¿Qué proceso de venta voy a utilizar? Es decir, el canal de comunicación genera pequeños cambios en el proceso de la venta. ¿Y por qué son importantes esos pequeños cambios? Porque esos pequeños cambios cambian la tasa de conversión. Es decir, cambia cuántos prospectos se convierten a clientes ganados. La venta es el arte de hacer todos los procesos con la ejecución lo más plausible de perfección posible. No se trata de una genialidad o de gran perfil del vendedor. Se trata de una sucesión de procesos ejecutados de la forma más eficiente posible. ¿Quieren mejorar las ventas? Mejoren solo 3 o 5% cada una de la calidad de sus etapas, como las tengan hoy, y van a mejorar radicalmente las ventas. Piensen lo simple. Si tienen 4 etapas, 3% más 3% más 3% más 3% es 12%. ¿De acuerdo? Y no lo estoy haciendo ponderado, lo estoy haciendo directo. Eso implica que van a convertir 12% más de sus contactos a clientes. Si hoy convierten el 20% de sus contactos a clientes, y por favor, si estoy yendo muy rápido, alguien me avisa, están creciendo más de un 50% de su tasa de conversión. Solo por mejorar 3% cada etapa de la venta. ¿Se siguió? Digamos, es un trabajo al detalle, no es un trabajo de grandes títulos, grandes valores agregados o gigantescas ideas. Es un trabajo metódico y al detalle, y que debe ser ejecutado en forma metódica y al detalle, respetando el estilo de cada comercial. Quiero ver si hay algo más que quiera dejarles como concepto central para pasar a preguntas. Por supuesto, mantengan la reunión semanal de ventas sin ningún tipo de lugar a dudas, así todos estén en venta cero, no importa. Para los que estamos en ventas, y les decía, la atención baja muchísimo del interlocutor. De hecho, si está con cámara apagada o estamos hablando por teléfono, no sabemos si está con el televisor en mute o viendo si su hijo se está por golpear porque se trepó a la mesita ratona. 2 pequeños trucos muy simples. Uno, utilicen preguntas de verificación y pónganlo dentro de sus procesos de venta. Es decir, que sus procesos de venta tengan preguntas de hasta acá se comprende, agrega valor, qué te gustaría cambiar, qué le gustaría cambiar, les parece que esto es propicio para su tipo de compañía. Preguntas cortas que simplemente mantengan conectada la atención del interlocutor. Porque vuelvo a lo mismo, la capacidad de captación de atención disminuye muchísimo. Y segundo y muy importante, antes de terminar la etapa, fijen fecha y acción de la próxima etapa. Si ustedes pueden vender. Es decir, me estoy contactando con un prospecto. Estoy en una primera etapa de contacto. Antes de cortar el teléfono, si lo estoy haciendo por teléfono, fijan el día y la hora en la cual me voy a conectar vía videoconferencia para presentar el proyecto o para indagar o para entender el modelo de negocio, dependerá su proceso de venta. Pero hasta que no esté terminado, no culminan la etapa. ¿Por qué? Algo que suele suceder en ventas. Hacen una buena contactación o hacen un buen relevamiento remoto de la circunstancia o hacen hasta una buena presentación de proyecto, pero luego lo dejan librado al azar. Es decir, empiezan a perseguir al cliente. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes le dieron toda la información que el cliente necesitaba, su vendedor perdió todo el poder. Todo el poder. Entonces, antes de terminar la etapa, fíjanle en la acción siguiente. Ok, vamos a hablar el jueves 2, durante la mañana, de estos 3 temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Entonces pueden pasar a la etapa siguiente. Si después lo quieren coordinar por mail, o el famoso, esta de nosotros los vendedores es un clásico, después lo arreglamos o después lo convenimos, ese después es una dilación de tiempo eterna.
Entonces, antes de terminar una etapa y por proceso de venta, dejen cerrada la siguiente. Y por último, generen un pequeño decálogo para los que están pudiendo vender hoy y utilizan videoconferencia de este tipo, de condiciones mínimas que se tienen que dar para mantener correctamente una videoconferencia. Esto es, qué se ve de fondo, cantidad de luz que tienen que tener, cuidado con las luces que den detrás de sus cabezas porque no permiten verle las caras. Un pequeño decálogo, cortito. ¿Cuál es la vestimenta mínima? El otro día vi en un noticiero de horario central, número 1 en la Argentina, a un periodista prestigioso en remera. Atrás estaba la parrilla, la tapa de la parrilla con un palo todo chorreado de grasa. ¿Está? Y estamos hablando de un experto en comunicación, un periodista. Entonces tengan mucho cuidado en el ambiente. Sobre todo la luz, siempre frontal pero nunca directa, el fondo lo más despejado posible. Si puede haber interrupciones porque están con sus niños en la casa, su fuerza de ventas, que lo avise con antelación al prospecto. Mirá, estoy en casa con mis niños, así que quizás escuches a alguno de ellos. Genera un pequeño decálogo de cómo se genera una buena reunión virtual. ¿Hasta ahí vamos? Y por último, plan de marketing de crisis. Más que el qué es el cómo hoy. Es decir, cómo van a comunicar las cosas hacia adentro de su organización con sus colaboradores y hacia afuera. Y tiene que estar estipulado mucho antes que lo tengan que comunicar. Hoy día la comunicación es muy sensible, la gente está muy sensible, está en un punto realmente en la cual ya hasta a veces pierde lógica en cómo se está comportando, o ya pasó el umbral de estrés que puede soportar. Entonces sean muy cuidadosos con qué comunican y cómo comunican y por qué canales lo comunican. Y planifíquenlo muy bien. Acá sí les sugiero, usen a alguien, si ustedes no lo son, a alguien experto, o de adentro de sus equipos o de afuera de sus equipos en comunicar. Y ahora sí, recuerden, por último, importantísimo, esta es una guerra contra la liquidez, hoy. No es una guerra de ventas. La post-crisis es una guerra de ventas para quedarme primero con la liquidez. La crisis es una guerra contra la liquidez. Para los escenarios 1, 2 y 3. Para los afortunados del escenario 4, es decir, que le venden a la industria de la alimentación, de la salud, etcétera, aprovechenlo al máximo, por supuesto. Pero cuidado, no se sobreestructuren porque esto en algún momento también va a terminar, ¿no? Mucho cuidado con lo que planifican, sobre todo en lo que es bienes de capital y nómina, ¿no? Y personal. Ahora sí, disculpen que fui muy rápido e intenté más dar un pantallazo general para dejarlo a preguntas que profundizar en cada tema. Y nos quedan unos minutos de preguntas. Emi, gracias. Si querés dejar de compartir pantalla, así nos ¿Cómo podemos no? ver todos. Tengo una pregunta acá de Beremis, que dice, y Beremis, si quieres sacarte el silencio, para una empresa de grupo 1 con menos del 10% de ventas y cero ingresos, ¿recomiendas vender a crédito con política flexible? Berenice, ¿me escuchás? ¿Estás con el micrófono abierto? Sí, sí, claro, aquí te escucho. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, gracias. Su margen de contribución bruto, no la última línea, sino el margen bruto, ¿es mayor al 50%? No, ¿En qué porcentaje está aproximadamente? 25 más o menos. No, podés relajar un poquito de crédito, pero no el máximo porque tenés mucho capital invertido en la transacción. Es decir, podés relajar la política crediticia, ir a vender a un cliente B, pero no demasiado porque tu margen es muy chico y tu exposición es muy alta. Por eso, pues, mi pregunta es, en una situación ahorita donde no hay liquidez, donde hay cero liquidez, tenemos a los proveedores encima, estamos cero liquidez con pagarés al banco, entonces, y no estamos casi vendiendo. Entonces, ¿tú recomiendas de lo poco que se está vendiendo, venderlo al crédito? O sea, no voy a traer más liquidez y todavía. O sea, Claro, eso es espera. lo que no logro entender, porque no sé si es ponernos Claro, lo al que pasa es cuello. que tú estás hablando de, digamos, estaba hablando de ventas, tú estás hablando de finanzas. Ahora vamos a hablar de finanzas un segundo. Ok. La forma más económica siempre de hacerse de liquidez es
con la materia prima que tengo, con el stock de horas hombre que tengo disponibles, porque ya está hundido. ¿Se sigue? Ahora, si te vas a hacer de liquidez contra producto terminado con un margen tan bajo, no puedes flexibilizar la política de cobranzas. Justo lo contrario. Ve a un margen cero o ve realmente a ventas quizás levemente por debajo de costo para hacerte de liquidez, pero contra condición de pago contado o pronto pago. ¿Está? Pero ahí estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de ventas. ¿No? Quiero dar la diferenciación. Entonces, hoy día, si estás en un escenario de crisis y necesitas flujo de fondos, por supuesto, la primera opción habitual es ir a tomar esto. Yo sé que ustedes en Perú tienen crédito a una tasa que para nosotros es regalada, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tasas de entre el 70 y el 100% anual de crédito, para que se den una idea, y ellos son una buena empresa. Ahí sí, ahí sí. Claro, entonces eso para nosotros es una tasa de crédito normal. Ahora, si ustedes pueden tomar crédito, van a tomar un mes de crédito, un mes de deuda, quizás es equivalente a un mes de facturación, pero con eso no van a manejar su negocio para siempre. Entonces, si ustedes ven que este escenario se va a mantener más de 30 días, sí recomiendo jugar sobre su stock en el caso que vendan producto, sí, solo sí venden producto, pero Sí, con condiciones de cobranza y de pronto pago. claro. Claro. ¿Está? Y sobre lo que decías del costo hundido digamos, de los colaboradores, es que puedes ahondar un poco más sobre eso. Sí, cómo no. Si tú, digamos, vendas lo que vendas o tengas la empresa que tengas, paga sueldos. Al menos que seas unipersonal. Si pagas sueldos, tienes una cantidad de horas hombre disponibles. ¿De acuerdo? Sí, Si claro. estás en el escenario 1 de cero venta o venta inferior al 10%, Prácticamente. en la mayoría de tus colaboradores vas a tener un 90% de tiempo disponible o un 100% de tiempo disponible. Una forma muy interesante y que acá nos está dando muy buen resultado y nos lo agradecen mucho nuestros propios clientes, es conectar entre clientes, entre los diferentes escenarios y es, ¿te está faltando algo? Sí, tengo un gran lío en cobranzas y no doy abasto. Bárbaro. ¿A quién le sobra gente en cobranzas? Yo tengo 2 personas al cohete. Bueno, ¿cuántas horas innecesarias? ¿Cuántas horas requieres de cobranzas? Con 20 horas estoy bien. Bueno, mi costo hora hombre real, costo nada más, de la persona de cobranza son N soles. Entonces, en remoto te presto mi persona de cobranzas. Y yo recupero esos N soles. Entonces no sale de mi nómina. Claro. Es para aquellos que no pueden reconvertirse en nada, por lo menos pueden reutilizar las horas hombre de sus colaboradores. O uso mis vendedores para generar prospectos para otra industria que sí puede vender. Quizás no para vender, porque es muy complejo aprender a vender a veces productos de otros, pero sí para generar prospectos. Ok, Buenísimo. listo. Gracias, Emiliano. Enrique, ¿quieres hacerle la pregunta que tienes? La pregunta era, ahora en el escenario que estamos viviendo del COVID, de mucho trabajo home office, ¿hay un nuevo escenario, un nuevo proceso de ventas que nos puedas compartir o que se pueda, al que se pueda acceder por, no sé, online de alguna manera? Sí, recuerden que los procesos de venta son únicos en cada compañía. Yo lo que les voy a mandar, recordármelo, Ignacio, después de la charla, es una presentación que no es esta, sino es una presentación medio monstruo, discúlpenme que sea tan grande lo que les voy a mandar, pero donde tienen una aperturación de ciclo de ventas, cómo armar un objetivo de gestión. Insisto, si cualquiera de ustedes quiere verlo en particular, con todo gusto lo hacemos, pero no existe un ciclo de ventas. Digamos, no hay... Este es el ciclo de ventas. No existe ninguna industria. De hecho, tomas a 2 competidores que venden Pepsi y Coca-Cola. Voy a ir a dos marcas, digamos, de primera línea, conocidas por todos, que compiten por el mercado. Vendiendo el punto de ventas, sus procesos de ventas son diferentes. Y es más, 2 distribuidores de Coca-Cola venden diferente. De la misma Coca-Cola. Entonces no existe un proceso de ventas. Ya. Gracias, Emi. Acá hay una pregunta. El señor Burga, ¿quiere hacer la pregunta? Ahí está. No se está escuchando, ¿eh?
La hago yo entonces mientras dice, empresa de grupo 1 será inicialmente afectada por liquidez de clientes. Se debe analizar de la supervivencia personal y de su negocio. En ese contexto, ¿cómo afectaría una política agresiva de crédito? ¿Algún tip para proceso de cobranza? Bueno, primer tip para el proceso de cobranza, escriban su proceso de cobranza. ¿Y por qué se los digo? Porque aún en las compañías grandes me encuentro que no tienen procesos de cobranza. Que la cobranza es el proceso llega hasta la emisión de factura y llamado y seguimiento a posteriori y envío de un mail. Eso no es un proceso de cobranza. Un proceso de cobranza es cómo me voy a contactar, por qué canales, qué voy a preguntar, cuál va a ser el próximo contacto, con qué frecuencia y con qué regularidad por tipo de cliente, ABC. ¿Está? En cuanto a la liquidez, que fue la primera parte de la pregunta, disculpen que empecé por la segunda parte. Esto es un árbol y tiene que ver con el plan de crisis. Lo primero es salvar el negocio. Si no hay negocio, nada importa. Entonces, si hay que reducir, y voy a ser muy exagerado e intencionalmente con lo que voy a decir, 80% de los salarios y arriesgarme una muy alta contingencia para el día de mañana de juicios, caso que sería en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero la única forma de mantener vivo el negocio, háganlo. Primero subsistencia de negocio, por eso que el plan de crisis está atado a la liquidez. Después el resto. No sé si respondí a la pregunta. Buenísimo. Emi, Renzo, ¿quieres hacer la pregunta tú? Te sales Sí. A ver, Emiliano, ahí escribí mi pregunta. En un escenario en donde el mantenimiento de los clientes se vuelve la nueva venta, entre comillas, porque es una cartera que debemos abrazar hoy más que nunca, ¿tú sugieres flexibilizar la cobranza de esos clientes para evitar la fuga de estos clientes? ¿A qué me refiero? Son clientes, a ver, vamos a decir, a nivel de facturación, pequeños y que en este momento ven como una posibilidad prescindir del servicio de seguridad y nos ponen alternativas sobre la mesa de ampliar la línea de crédito para evitar que prescindan del servicio de seguridad, ¿no? A ver, Teniendo en cuenta, teniendo en sí. cuenta que en un futuro esta cobranza se puede hacer aún más complicada por esta ampliación de 45 a 90 días de las que hablaste, ¿no? Sí, y ahí entramos en lo que es hacer una correcta política de cobranza. Yo voy a intentar responder rápidamente y si quieres hacemos un drip down, vamos un nivel más abajo y lo revisamos. Básicamente tienes tres escenarios de cartera, A, B, C. A más B suma el 85% de tu facturación. ¿Está? Digamos, lo que definimos a clientes A más B son los que den el 85% de facturación como concepto. Ahí generas tus tres políticas de crédito centrales. Y después tienes los C, que son los más pequeños y habitualmente los de mayor riesgo. Y esas políticas de crédito van a ser diferentes. Piensen que es una regla inversamente proporcional. Es decir, mientras menor es tu contribución marginal o utilidad bruta, directamente proporcional, menor es el riesgo que tomas. Mientras mayor es tu contribución marginal o utilidad bruta, mayor es el riesgo que tomas. Porque la tasa de incobrabilidad versus cobrabilidad o cobranza es positiva dado el margen de la contribución, lo que te queda en el grueso, en el markup. ¿Se siguió? ¿Fui claro? Ok. Entonces, predefine las políticas, lo importante es no rompas la política por la excepción, porque te digo lo que termina sucediendo. Armas 5 políticas de créditos y cobranzas y después cuando los ejecutan son la política 3 más el 3% más 5 días. Bueno, no, está bien. Entonces no armes una política de cobranza, no tiene ningún sentido. Digamos, para eso las piensas antes, para cernirte a ellas. Y hoy la retención, y ya que fue la primera parte de tu pregunta y no le quiero escapar, Renzo, hoy la retención es ese foco 1 no de Emiliano Marchiori, no de nuestras compañías o de nuestro conocimiento, sino del mundo, ¿no? Digamos, hoy el foco está en la retención de clientes. Correcto. Buenísimo, Renzo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo que no hay preguntas ahora en el chat, pero si alguien se anima a hacer una pregunta que no haya escrito.
¿Algún valiente que quiera aprovechar una pregunta para Emiliano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Te tal? habla Víctor Linares. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Mira, te pongo en contexto. Yo trabajo en una agencia de publicidad que se llama La Naranja Media. Y nosotros como táctica tenemos un escenario donde ofrecemos servicios ganchos. Es decir, te ofrezco un servicio para poder saber de tu negocio y recomendarte qué es lo que te puedo dar. Yo ya he contactado con varias personas y he hecho tipo una cartera. ¿Cuál sería la mejor manera de reconectar con esos contactos que ya contacté, pero no he tenido respuesta? Bueno, ahí eso es lo importante de lo que hablábamos antes de los 3 toques, que es, ahora vemos en el caso puntual en el cual te encontraste ahora, ¿no? Que es que generaste un toque pero no habías planificado el segundo. Yo Tal lo que cual. haría es, lo que retomaría es otro proceso de valor, digamos, otra acción de valor. Tal cual hiciste un gancho en la primera vuelta, haz otro gancho en esta segunda, pero esta vez concadena una acción a la otra. No la dejes como una acción suelta, sino accionarlo como un plan de nutrición. Algo muy importante y es muy interesante, teniendo la suerte de que tienes una agencia que puedes trabajar 100% virtual, y esto es muy importante, es entregarles un diagnóstico de cómo es hoy su presencia virtual, la de los prospectos. Porque habitualmente lo que es imagen en redes, estándares de páginas web, grado de responsive, carritos de compra, generación de landing de consultas, es muy pobre en la mayoría de las compañías. Entonces tienes una gran oportunidad de hacer un pequeño diagnóstico para prospectos, presentárselos. Es algo que no te va a llevar costo, porque te va a llevar como mucho 1 o 2 horas de un analista de marketing y le va a aportar mucho valor al cliente. Muchas Digamos, es algo gracias. así Lo voy a como tomar mucho en cuenta. es algo así como decirles, podrías estar haciendo todo esto hoy que no estás haciendo. O sea, aparte de eso, al yo contactar de las maneras como lo estoy haciendo, porque utilizo varios canales, el que más me está funcionando es el de WhatsApp, que son personas con las que yo ya he contactado y he tenido alguna relación, ¿no? Entonces, entonces lo que tú me dices es volverles a decir que podría hacerles un diagnóstico de su marca, ¿no? En tiempos de cuarentena o diagnóstico de su marca Sí, de... sí, en tiempos, yo diría que más que en tiempo de cuarentena, en contextos de virtualización, traducirlo al lenguaje de tus clientes, ¿no? Pero es en contexto de virtualización de los negocios, digamos, hoy día, o digitalización de los negocios. Tal cual. Lo estamos escuchando todo el tiempo, que no se digitalizó, se digitaliza a corto plazo, se muere. Y realmente va a suceder así porque esta pandemia va a acelerar mucho un camino que en Latinoamérica se venía atravesando mucho más despacio. Ahora, no ofrezcas esto en general, hazlo 1 a 1. Lógico, eso es lo que hago. Normalmente Perfecto, así es como convoco con mi... No, no trato de hacer cosas masivas porque no es personal. Y creo que ahorita en perfecto. estos momentos es muy importante el estar ahí, ¿no? Sí, Uno, entonces persona. contáctalo, haz una pequeña planificación, contáctalo, dile que está preparando como beneficio una evaluación en lo que es, o un diagnóstico en lo que es su marca y su compañía en soportes digitales. Ya arregla una reunión vía videoconferencia, porque eso vas a tener que poder proyectar una presentación, una fecha de presentación de eso, y que por supuesto es sin costo. Es para presentar y encontrar oportunidades de mejora. Y hoy es el momento para ofrecer esto, ¿no? Que es valor agregado a nuestro cliente genuino. Después si compra, mejor. Pero hoy es el momento de agregar valor agregado. Perfecto. Lo tomo en cuenta. Muchas gracias. Por favor. Emi, acá hacen una pregunta desde el punto de vista comercial, ¿qué significa la guerra por liquidez, por la liquidez del cliente? Excelente pregunta. A ver, siempre cuando hablamos de ventas hablamos de quién se queda con el cliente, ¿no? Digamos, básicamente, cuando hablamos de venta, te encuentras en un entorno de competencia, lo que se llama competencia directa, alguien más que está vendiendo lo mismo, o competencia indirecta, que son productos sustitutos. Ejemplo, puedes cambiar una lapicera pluma fuente por una lapicera roller, ¿de acuerdo? Es un competidor por sustitución. En esta crisis que estamos atravesando hoy, nuestros competidores son todos aquellos a los cuales nuestro cliente le tiene que pagar.
¿Se sigue el concepto? Digamos, la guerra es quién se queda primero con la plata del cliente. La guerra no es quién le vende primero al cliente, es quién le vende y quién se queda primero con la liquidez. Porque mientras más se alargue esto, menos liquidez va a tener el cliente para podernos pagar. Digamos, la liquidez tiene stock diario y nosotros mientras hablamos, bajó 1 hora la liquidez de sus clientes, porque definió pagarle a 1, a 2, a 3 o a 5 proveedores. Y ya hay menos liquidez disponible en sus clientes para pagarles a ustedes. Eso es la guerra de la liquidez. ¿Por qué? Porque pagó un impuesto, no importa lo que haya pagado. Pero ya disminuyó la potencialidad que tienen ustedes de obtener esa liquidez. Hoy la guerra es de la liquidez. La que sigue, la poscrisis, es venta y liquidez. No sé si se entendió la respuesta. ¿Sí? Sí. Y no sé a qué te refieres con el impacto de la pandemia en nuestras sociedades con altísimo grado de informalidad. Disculpa, no, A ver, estoy tratando de reiniciarle el audio. no llego a comprender la pregunta. Acá dice, aparte, comentarios sobre el impacto de la pandemia en nuestras sociedades con altísimo grado de informalidad. Bueno, ustedes tienen una... Argentina, como sabrán, somos uno de los países más informales de la región. Ustedes lo que tienen es un muy bajo grado de bancarización, de informalidad desde ese punto de vista laboral. Me gustaría que abra el audio, no sé quién formuló la pregunta, si puede abrir el audio para contarme un poquito más en qué segmento está y dónde ve el impacto, para poder responder con precisión. No se escucha, no se escucha. Está intentando... No se escucha. A ver si lo puedes poner por chat. Un segundito, Emi. Mientras alguien tiene otra pregunta, mientras vamos aclarando esa. Emiliano, ¿cómo estás? Carlos ¿Cómo estás, Pietrinelli. Carlos? ¿Qué tal? Mira, nosotros estamos en el sector construcción, somos proveedores de acabados de alta gama, o sea, pisos de madera estructurada europeos, porcelanatos italianos, etcétera, piedra natural y brasilera. Entonces, en nuestro caso, es muy importante el contacto con el cliente, porque tienes que enamorarlo, claro, con fotos obviamente, pero también con el producto mismo, tienen que verlo, tocarlo, darle vueltas. Entonces, se me hace difícil imaginar un cierre de ventas virtual. Quizá enamorarlo con fotos, con presentaciones, pero no más que eso. ¿Qué sugerencia podrías tener ahí para un cliente al que tienes que convencerlo tocando el producto? Sí, tocarlo no va a poder. Entonces, ¿qué es lo más cercano que conozco a tocarlo? Aplicaciones de lo que se llama realidad aumentada, que hoy día no son costosas. Hay una que se llama, si me das un segundo ya lo voy a recordar, Come On Up. Come On Up. Yeah. La aplicación Come On Up lo que te permite es, y lo puedes hacer desde tu web directamente, al enfocar un producto o al hablar sobre un producto, renderizarlo o sacarlo con perspectiva de la pantalla o al apuntarlo con un celular que lo puedas aplicar a tu propio piso, el diseño que estás queriendo ver. Entonces hay opciones hoy de realidad aumentada para sustituir, aunque sea en parte, no en todo, porque no lo va a hacer en todo el contacto. Ahora, vuelvo a lo mismo, la regla de la perfección en ventas es una regla de mejoramiento del 5%. Si tú das una realidad aumentada de cómo se va a ver ese piso en el living del prospecto y el otro no lo da, estás en mejor posición tú. Claro, en nuestro caso tenemos que tener cuidado de no competir con los arquitectos y diseñadores que nos traen a clientes, ¿no? Dáselos a ellos la herramienta. Ellos, claro. Que la usen ellos. Al contrario, los vas a fidelizar más para que vayan a tus pisos para no perder la herramienta. Ok, interesante, gracias. Una pregunta rápida, Emi, antes de volver a la pregunta de la informalidad. Alexander, ¿quieres hacer tú la pregunta? Te sacas del mute. Ok, a ver. Sí, Entonces... hola Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Buen estás? día. Buen día, Alexander. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Sí.
¿Qué tal? Buen día. Sí, mi pregunta era en torno al marketing de crisis o guerra de liquidez, como lo has llamado, ¿no? ¿Qué campañas de marketing sugieres para un modelo de negocio B2B que ahora mismo está con ventas de menos de 10%, considerando que es el escenario 1, ¿no? ¿Qué venden? Ahora, Alexander, Productos ferreteros. no, hoy es el momento de prepararte para el día después. Productos ferreteros, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, sí se escucha. Sí, perfecto. Hoy es prepararte para el Sí, día sí, después. sí te escucho. Hoy es prepararte para el día después. Era lo que estábamos hablando en un principio, que es primero acercarte mucho a tus clientes activos, definir un plan de post-crisis, es decir, cómo van a salir de esto, hacer inclusive en los clientes críticos un pronóstico compartido, lo que se suele llamar un forecast compartido, y concentrarte en tu base instalada de clientes. Ponerse hoy a activar clientes no tiene mayor sentido en tu industria en particular, porque no tiene movimiento en el punto de venta. Entonces, el cliente no se va a hacer de un stock hundido, perdiendo liquidez para tenerlo almacenado en su depósito. ¿Te siguió? Emi, Sí, sí, está claro. En realidad, en- le está llegando tarde el audio a Alexander, me parece. Le termino a Alexander con esto. El concepto es, arma tu pronóstico de ventas para dentro de 30, 60, 90 días, cliente por cliente, vendedor por vendedor, construido entre el vendedor y el cliente. En eso te tienes que concentrar hoy, para saber cómo vas a salir post-crisis. Ese tiene su trabajo ahora, en la crisis. Y la captura de cliente va a quedar para la post-crisis. Hoy día vuelvo a lo mismo, capturar un cliente nuevo lo que puede ser es prospectar, pero no es venderle, no en tu industria ahora. Buenísimo, Emi. Acá tengo la continuación de la pregunta de la informalidad. Dice, sector ferretero también. Me refería a que ahora la tendencia será uso de mecanismos electrónicos y eso redundará en pagos electrónicos que requieren bancarizar. En tal sentido, el efectivo es positivo. Comentarios, lo cual redefine las acciones de cobro para ser un buen soldado en la guerra por la liquidez. Sí, excelente, digamos, tenés tenés el debate entre hacerte de dinero rápido en forma electrónica o hacerte dinero más tarde en formato billete, ¿no? Digamos, es un poco la guerra en la cual uno se encuentra. Yo diría que igualmente esto va a llevar y va a acelerar la bancarización de muchas personas, porque lo que está provocando a nivel global, aún en países extremadamente subdesarrollados, es una aceleración de la virtualización de la compra. Marketplace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algún medio, aún siendo el mismo portal de pagos que tenga el marketplace, va a tener que adquirir el consumidor. Así que estén preparados ustedes también, sobre todo si están acostumbrados a un canal informal de cobro, en que va a haber una migración de parte de ese canal a la cobranza digital. Buenísimo, Emi, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Me interrumpe mientras estoy hablando. Si no, les agradezco a todos y sobre todo a ti, Emiliano, por participar. Nosotros le vamos a mandar el contacto de él por si tienen más preguntas o consultas para hacerles. También le vamos a mandar la presentación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Emi, ¿querés decir unas palabras finales? No, solo agradecerles muchísimo a todos y como última sugerencia, trabajen por proceso con su fuerza de ventas, prepárenla para el día después y planifiquen en cada cliente de este 85% que más facturan un plan único para cada uno. Digamos, eso es como los conceptos fuerza que quiero dejarles. Buenísimo, Emi. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muy buen fin de semana largo, aunque es lo mismo prácticamente. Así que bueno, gracias, Emi. A Gracias a ustedes un todos. saludo a todos. Gracias a todos por participar. Que tengan buen día.